Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponer sobre las hormonas que participan en el crecimiento y el metabolismo. Para ello vamos a iniciar con la hormona de crecimiento. Bueno, la hormona del crecimiento, o también conocida como somatotropina, es sintetizada por las células somatótropas de la adenopófisis. Algo característico también es que esta es una hormona polipeptídica de 191 aminoácidos. Algo que hay que tomar en cuenta es que esta hormona se libera de forma pulsátil o en picos, ya que se hace mucho más evidente durante el sueño y mucho más pronunciado durante la adolescencia. Algo que también hay que tomar en cuenta es que una diferencia de características a comparación de otras hormonas que tienen un órgano diana específico, la hormona del crecimiento ejerce efectos directos o indirectos sobre el organismo. Ahora explicaremos algunas funciones que ejerce la hormona del crecimiento. Entre esas encontramos que estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales. Lo que va a hacer es que va a favorecer el aumento de tamaño de las células y asimismo va a estimular la mitosis, dando paso a un aumento de células y asimismo diferenciándolas. Otra función es que ejerce varios efectos metabólicos, como ser el aumento de la síntesis proteica, haciendo o favoreciendo el depósito de las mismas en los tejidos. También así va a favorecer la movilización de los ácidos grasos en los tejidos, aumentando estos en sangre y utilizándolos como fuente de energía. Otra función o otro efecto es que disminuye la utilización de la glucosa. Eso quiere decir que va a llegar a conservar los hidratos de carbono. Una función también característica e importante de la hormona del crecimiento es que estimula tanto el crecimiento del cartílago y de los huesos. Ahora vamos a continuar hablando sobre el mecanismo de acción de la hormona del crecimiento. Hay que tomar en cuenta que este ejerce efectos directos como indirectos en el organismo. Es por eso que gran parte de la hormona del crecimiento que es secretada se dirige hacia el hígado para así formar lo que es la somatomerina o IGF. Se dice que en el ser humano se ha aislado 4 somatomerinas, pero la más importante es la somatomerina C o IGF-1, que es el factor de crecimiento parecido a la insulina. Ahora explicaremos cada efecto, tanto directos como indirectos de la hormona del crecimiento. Los efectos directos son también conocidos a corto plazo. Esto quiere decir que la hormona del crecimiento actúa directamente sobre los órganos al cual va a estar dirigido. Eso quiere decir que tiene efectos sobre el tejido adiposo, estimulando la lipólisis sobre el organismo, inhibiendo la captación de la glucosa por parte del músculo y estimulando así la gluconeogénesis por parte del hígado. Entre los efectos indirectos, o también denominados a largo plazo, se los denomina así porque la somatotropina no tiene efectos directamente, sino que debe ser metabolizado ya sea en el hígado o en poca medida por el músculo, y así ser transformada en el hígado en somatomerina C, y así cumplir distintas funciones en el cuerpo, como estimula la síntesis de la ADN y ARN, y así aumentando una captación de aminoácidos para poder sintetizar proteínas. Ahora explicaremos un poco acerca de la regulación de la hormona del crecimiento. Ahora, tanto la secreción como la inhibición de la hormona del crecimiento se encuentra regulada por 2 hormonas hipotalámicas importantes, que está la somatoliberina, o conocida como la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y la somatostatina, conocida como la hormona inhibidora del crecimiento. En el caso de la somatoliberina, que esta se sintetiza a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo, llega a estimular las células somatotropas de la adenohipófisis y así puede secretar la hormona del crecimiento a través del sistema porta-hipotálamo hipofisario. En cambio, la hormona o la somatostatina, que es sintetizada en la región periventricular del hipotálamo, inhibe la producción de la hormona del crecimiento por parte de la adenohipófisis. Es por eso que una vez que la somatoliberina estimula la adenohipófisis para que secrete la hormona del crecimiento, y esta hormona es liberada hacia el torrente sanguíneo para llegar al hígado y así poder transformarla en somatomerina 6. Cuando ocurre un aumento de la hormona del crecimiento, hay que tomar en cuenta que esta actúa directamente en la hipófisis, inhibiendo a las células
somatotropas para que ya no se produzca la hormona del crecimiento. Y también ejerce efectos directamente al hipotálamo para poder así inhibir la secreción de la somatoliberina y estimulando la secreción de la somatostatina. Es por eso que esta hormona depende mucho del control de la retroalimentación negativa. También existen otros factores que estimulan tanto la secreción como inhibición de la hormona del crecimiento. Entre los que estimulan la secreción de dicha hormona está el descenso de la glucemia, el ayuno, el ejercicio, traumatismos, estrés, entre otros. En aquellos factores que inhiben la secreción de la hormona del crecimiento vamos a encontrar al incremento de la glucemia, a la obesidad, al envejecimiento, entre otras. Ahora explicaremos un poco acerca de las patologías sobre la hormona del crecimiento. Tenemos al gigantismo, que esto se debe a una hipersecreción de la hormona del crecimiento, pero esta comienza en la infancia. Eso quiere decir que antes que se cierre las epífisis. Eso se debe muchas veces a que las células acidófilas de la adenohipófisis llegan a tornarse hiperactivas y a veces también se debe a un tumor, haciendo que se sinteticen mucha más cantidad de las hormonas del crecimiento, y esto va a llegar a provocar que los tejidos del organismo crezcan muy rápido y así también incluidos los huesos. En el caso de la acromegalia, se debe a que ocurre una hipersecreción también de la hormona del crecimiento, pero esta ocurre después de la adolescencia, quiere decir después del cierre de las epífisis. Y muchas veces también se dice que es debido a un tumor acidófilo. Y esto va a provocar que tanto los huesos como los tejidos blandos aumenten de grosor o tamaño. En este caso va a haber un aumento de los huesos de las manos, de los pies, del cráneo, la nariz, el maxilar inferior, así también como las protuberancias de las vértebras, produciendo una joroba o cifosis. Eso sería en cuanto a las patologías de la hormona del crecimiento. Bueno, continuando, vamos a ir con lo que es las hormonas tiroideas. Primero, las hormonas tiroideas van a cumplir un papel muy importante en el aumento del metabolismo de nuestro organismo. Entre ellas vamos a tener en cuenta lo que son la hormona tiroxina y la triiodotironina. Ahora, para ello vamos a hacer dónde se encuentran. Primero se van a venir a ubicar en las células epiteliales de los folículos de la tiroides. Ahora, para ello se necesita un componente muy importante para su síntesis. Para su síntesis vamos a tomar muy en cuenta lo que es el yodo. Ahora, para ya la etapa previa para la síntesis se necesita de que, primer paso, el yodo sea oxidado. El paso 2, que sea la síntesis del sustrato tiroglobulina. Cuando la tiroglobulina y el yodo oxidado se unen, estas van a dar paso a las hormonas. No obstante, para la hormona triiodotironina se necesita el complejo de dos segmentos más. Ahora, estas hormonas se van a venir a almacenar en las células de los folículos para luego ser expulsadas hacia los capilares y esta directamente hacia el sistema circulatorio. Para ello, una vez que lleguen a los capilares, se van a necesitar de 3 proteínas plasmáticas importantes para que ayuden al transporte. La primera, que es la globulina fijadora de tiroxina, la prealbúmina, la albúmina fijadora de la tiroxina. Ahora, ¿cuáles son la acción que van a dar? En primer lugar, la acción que va a ser muy lenta, en primer lugar, cuando llegan al órgano. No obstante, una vez de que empieza su acción, esta va a venir a ser prolongada, ya que va a durar de entre 10 hasta 15 días. Hasta 15 días. Ahora, sus funciones, que una vez que lleguen a las células, vamos a tomar muy en cuenta de que van a ir primero intracelularmente. Intracelularmente, las hormonas van a hacer de que haya un aumento en la transcripción del ADN. En otras palabras, va a haber una gran cantidad de ARN mensajero, que esto va a dar paso a la formación o a la síntesis de proteínas. También va a ayudar en el incremento de la actividad, el número y la actividad de las mitocondrias. También va a ayudar en la función de la bomba sodio, potasio, ATPasa, en la cual va a ayudar al aumento del metabolismo. Ahora, pero todo esto va a llevar también a unos efectos. Y estos son, en primer lugar, un efecto importante en la vida fetal. La hormona tiroidea es importante para el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Segundo, vamos a ver a la estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de los lípidos. También ejerce un efecto sobre los lípidos, tanto plasmáticos como hepáticos. Y el aumento en lo que son las necesidades de vitaminas, el metabolismo basal, un aumento,
un aumento en el flujo sanguíneo, en la frecuencia cardíaca, en la fuerza cardíaca, en la frecuencia respiratoria y un aumento en la movilidad digestiva. También va a cumplir un gran factor que es la disminución del peso, pero también hay algo que tenemos que tomar muy, pero muy bien en cuenta, que esto va a permitir que la presión arterial se normalice. También ejerce un efecto de excitación sobre el sistema nervioso central, un efecto sobre la musculatura, que esta va a dar paso a un temblor muscular que es casi imperceptible. También va a tener un efecto sobre las glándulas secretoras y también sobre el agotamiento, que va a dar paso al sueño. Ahora, para su regulación tenemos que tomar en cuenta que para la secreción de las hormonas tiroideas se necesita de la hormona tirotropina, que esta se va a ubicar en la hipófisis. Esta va a ser segregada y cuando llega a las células se va a llevar a cabo la síntesis. Pero también esta hormona tiene que ser controlada por otra hormona, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta se va a encontrar en el hipotálamo. Ahora, todo ese sistema va a estar sujeto a unos cambios y también, como ser tanto en el frío, las estimulaciones nerviosas, como ser la excitación y la ansiedad. Esto vamos a ver de qué es el aumento, pero para la disminución o el corte de este estímulo se necesita uno. Primero se va a necesitar que haya mucha hormona tiroidea. Estas hormonas tiroideas, cuando aumentan su nivel, van a venir a cortar la secreción de la hormona tirotropina. Y así hay una regulación de todo este sistema. Ahora, para las patologías. Hay dos principales patologías que vamos a ver, que uno es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Entre el hipertiroidismo se caracteriza, uno, por el aumento del tamaño de la tiroides, y dos, por una secreción múltiple de las hormonas tiroideas. Se debe a dos causas. Uno, la primera causa que es a través de una enfermedad autoinmune, ya que el cuerpo forma lo que son inmunoglobulinas que van a ir a los receptores de la hormona TSH. Esto va a hacer de que se segregue mucha hormona, haciendo que la tiroides crezca. También otro factor que va a ser los adenomas tiroideos, que en este caso serían los tumores. En el hipotiroidismo, casi lo mismo son las ocasiones, solo que en este caso los anticuerpos que van a ser segregados van a venir a atacar a la tiroides. En este caso se llama la enfermedad de Hashimoto, que esta destruye la tiroides y tiene dos resultados. Uno que va a ser la disminución de la tiroides, otro que va a ser la inflamación de la tiroides. Ahora, pero para los síntomas que vamos a tomar en cuenta, el hipertiroidismo está caracterizado por pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, este parte que dice ojos saltones, también conocido como oxotalmos, que quiere decir un agrandamiento en los globos oculares. También va a contar con un cabello muy frágil, temblores que son mucho más notables, el bocio, la taquicardia, el sudor y la intolerancia al calor. También la irritabilidad y algunos síntomas nerviosos como el nerviosismo. Y en el hipotiroidismo, que la mayoría de los factores que son, la verdad, se manifiestan de manera opuesta. Pero hay tres importantes que tenemos que tomar muy en cuenta. Primero, que es el bocio coloide y mixedema, como podemos ver en la imagen de la derecha. Esto quiere decir un aumento en el ácido hialurónico que se concentra más en la cara y forma edemas, como podemos ver. Y también se va a ver la presencia de la arteriosclerosis. Y con eso acabamos la hormona tiroidea. Continuando con la explicación, voy a explicar la función de la hormona paratiroidea. Generalidades. El ser humano posee 4 glándulas paratiroides situadas inmediatamente por detrás de la glándula tiroides. Los tiroides son difíciles de localizar durante las intervenciones quirúrgicas, debido a que con frecuencia parecen ser un lóbulo más de la tiroides. Estas presentan células principales que secretan la mayoría de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea constituye un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, porque regula la absorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones. La actividad de la glándula paratiroides en exceso puede producir una hipercalcemia en el líquido extracelular y por el contrario, la hipofunción, una hipocalcemia, que a menudo se relaciona con la tetania.
Efecto de la PTH sobre el calcio y el fosfato. Se puede observar en la imagen que al inicio la infusión de la concentración de calcio comienza a elevarse y alcanza una meseta aproximadamente a las 4 horas. Por otra parte, el descenso de la concentración de fosfato es más rápido que la elevación de calcio y alcanza su valor mínimo en 1 a 2 horas. El ascenso de la concentración de calcio produce dos efectos importantes. El primero, que la PTH consiste en provocar la resorción de calcio y fosfato del hueso. El 2, un efecto que de la PTH consiste en reducir la excreción de iones. La concentración de fosfato, por otra parte, se debe a un potente efecto de la PTH que aumenta la excreción renal. Por otro lado, la hormona paratiroidea moviliza la resorción de calcio y fosfato en el hueso por dos fases. La fase rápida, que inicia en minutos y obviamente durante varias horas, que es mucho más lenta y requiere para su desarrollo pleno días o incluso semanas, con el fin de buscar el resultado como la proliferación de los osteoclastos. La hormona paratiroidea reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato. La PTH facilita mucho lo que es la absorción de calcio y de fosfato en el intestino a través del fomento, a través de la intervención del 1,25 dihidroxicolecalciferol a partir de la vitamina D en los riñones. Control de la PTH por la concentración de calcio. Si ocurriría una mínima disminución de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular, hace que las glándulas paratiroides incrementen en un plazo de minutos su ritmo de secreción. Si la concentración de calcio se mantiene baja, las glándulas se van a hipertrofiar hasta alcanzar en ocasiones grandes tamaños, incluso 5 veces mayor su tamaño normal. Por ejemplo, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño en personas que sufren de raquitismo por la concentración de calcio es solamente ligeramente inferior. En la gestación, aunque la disminución de la concentración de calcio en el líquido extracelular materno apenas es medible. Y por último, durante la lactancia, debido a que el calcio se utiliza para la formación de la leche. Resumen de los efectos de la hormona paratiroidea. En resumen, los efectos principales del aumento de la secreción de la PTH en respuesta a una disminución de la concentración de la secreción de PTH en el líquido extracelular. La PTH estimula la resorción ósea para provocar la liberación de calcio en el líquido extracelular. La PTH aumenta la reabsorción de calcio y reduce la reabsorción de potasio, de fosfato, en los túbulos renales, lo que conduce a una disminución de la excreción de calcio y a un aumento de la excreción de fosfato. La PTH es necesaria también para la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol, lo que a su vez aumenta la absorción de calcio en el intestino. Estas acciones en conjunto proporcionan un medio poderoso para regular la concentración de calcio en el líquido extracelular. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la calcitonina. La calcitonina es una hormona polipeptídica secretada por la glándula tiroides, por las células parafoliculares o célula C, que tiende a reducir las concentraciones plasmáticas de calcio y por lo general estos efectos se oponen a lo que es la hormona paratiroidea. Y el estímulo principal para la secreción de esta hormona es el incremento de la concentración plasmática del ion calcio. En cuanto a sus acciones, reduce las concentraciones de ion calcio por lo menos mediante dos mecanismos. Uno de efecto inmediato, que reduce la actividad absortiva de los osteoclastos, desplazando así el equilibrio a favor del depósito de calcio. El segundo es más prolongado, reduciendo la formación de los osteoclastos. Y por resultado se produce una gran reducción de la actividad osteoclástica y osteoplástica. Pero este efecto es débil en cuanto a la concentración plasmática de calcio.
ya que la supresión de la calcitonina por la hormona paratiroidea no presenta alteraciones cuantificables en la concentración sanguínea de calcio a largo plazo. Por otro lado, tenemos lo que es la vitamina D, que ejerce un potente facilitador de la absorción de calcio en el tubo digestivo y también tiene importantes efectos tanto sobre el depósito como sobre la resorción del hueso. Sin embargo, la vitamina D por sí misma no es la sustancia que activa estos efectos. Por el contrario, debe convertirse mediante reacciones sucesivas que ocurren en el hígado y en el riñón. A continuación describiremos estas reacciones. El colecalciferol o vitamina D3 que se forma en la piel como resultado de la radiación de los rayos ultravioletas evita el déficit de esta vitamina. Una vez que este colecalciferol pasa al hígado, se convierte en hidroxicolecalciferol y está limitado mediante un efecto inhibidor de retroalimentación, precisamente para regular la precisión de la concentración de lo que es el hidroxicolecalciferol en el plasma, evitando así la actividad excesiva de lo que es la vitamina D cuando su ingesta se altera por un intervalo de tiempo muy amplio. También otro factor es la conversión de la vitamina D y la conservación de esta vitamina en el hígado para su futura utilización. No obstante, una vez que la vitamina D se transforma en hidroxicolecalciferol, solo permanece en el organismo unas cuantas semanas, mientras que en su forma de vitamina D puede estar almacenada hasta por varios meses. Por último, tenemos una segunda conversión, que pasa de hidroxicolecalciferol a dihidroxicolecalciferol, que sucede en los riñones, más precisamente en los túbulos renales proximales. Y esta sustancia vendría a ser la forma más activa de lo que es la vitamina D. La forma más activa sería el dihidroxicolecalciferol. Por lo tanto, los riñones juegan un rol muy importante y la ausencia de estos haría que la vitamina D perdiera casi toda su eficacia. Las acciones. Tiene varias acciones. El efecto hormonal promotor de la vitamina D para promover lo que es la absorción intestinal del calcio, aumentando aproximadamente durante 2 días la formación de la calvindina, que es una proteína fijadora del calcio en las células epiteliales intestinales. Y la velocidad de absorción del calcio es directamente proporcional a la cantidad de esta hormona fijadora. Esto quiere decir que entre más calvindina se forme, el calcio será absorbido con mayor rapidez. Además, esta proteína todavía permanece en las células epiteliales después de que el dihidroxicalciferol, que es la vitamina D en su forma más activa, se elimina del organismo, causando un efecto prolongado sobre la reabsorción del calcio. También participa lo que es el fosfato, que se absorbe con mayor facilidad. Se observa un incremento de reabsorción de calcio y fosfato por las células de los túbulos renales, pero este efecto es muy débil. Uno de los más importantes funcionamientos es sobre los huesos del cuerpo, sería la resorción ósea, ya que debido a la ausencia de vitamina D, el efecto de la hormona paratiroidea para provocar la resorción disminuye o casi desaparece cuando desaparece. Y la vitamina D actúa como transporte del calcio a través de las membranas celulares, promoviéndose así de igual manera la calcificación ósea, pero en cantidades más pequeñas de vitamina D. Entre las patologías tenemos lo que es el raquitismo, que es la enfermedad que se caracteriza por el ablandamiento, debilitamiento y deformación de los huesos del cuerpo. Esto es generalmente debido a una deficiencia de vitamina D y muy raras veces a una deficiencia de calcio y fosfato en el líquido extracelular.
Esta enfermedad es más habitual en niños, pero también está presente en adultos que sufren deficiencias diabéticas y como consecuencia de la esteatorrea. Habitualmente esto sucede debido a una baja exposición a lo que es la luz solar o a no consumir esta vitamina mediante los alimentos en la dieta. La prevención para esta enfermedad sería una exposición de un periodo de 10 a 15 minutos a lo que es la luz solar, que es la mejor fuente de vitamina D, tomar suplementos y que cuenten con esta vitamina, y consumiendo alimentos como pescados, aceite de pescados, yemas de huevos y calabaza. También se ha demostrado que la leche y los cereales tienen una concentración de vitamina D bastante alta.